Okay. So we already looked at the first line of verse 19, to remain relaxed in the unwavering display of this state. Ya hemos visto la primera frase de la estrofa 19, permanecer relajado sin vacilación en el despliegue de este estado. This unwavering display means that whatever arises doesn't waver away from its own ground. Sin vacilación en este despliegue significa que cualquier cosa que surja no te despegues de su propia base. Whatever arises is the showing of emptiness. Cualquier cosa que surja es la demostración de la vacuidad. So stay relaxed with that. If you grasp at things as being something, then you jump from here to there and in all different directions. Así que estar relajados con eso es que si surge algo, en vez de ir saltando por aquí y por allí, estás simplemente con lo que surge. Whatever is arising is the door to the open state of the mind. Cualquier cosa que surja es la puerta al estado de apertura de la mente. And so we relax and trust, we relax and trust. Y simplemente nos relajamos y confiamos, relajamos y confiamos. Sometimes it's not clear. A veces no está claro. Then we might feel stupid. Y entonces nos podemos sentir estúpidos. Then we might try to do something because that at least gives us the sense that we are making some effort. Y entonces podemos intentar algo porque por lo menos eso nos proporciona el sentido de que estamos esforzándonos. But he says, be careful with that. Pero nos dice aquí, ten cuidado con eso. For if you try to hold on to it with forced recollection, then it will be difficult for the natural condition to be self-liberating in its own place. Entonces dice, porque si intentamos mantenerlo mediante un reconocimiento forzado, será difícil que la condición natural se autolibere en su espacio. If thought is arising, Surge un pensamiento. it's a bit dull or excited or confusing. Es un poco de sopor o de excitación o de estupidez. You're a bit too close to it, so doesn't seem to be much point in sitting just with this. Si estás demasiado cerca de eso, parece que no tiene demasiado objetivo quedarse aquí sentado con ello. My mind shouldn't be this way. Mi mente no debería estar de esta manera. I'm going to make it clear. Voy a intentar aclararla. So then you start trying to get rid of this particular mood or flavor that you're caught up in. Y entonces intenta liberarte de este tipo de sabor o de tono que tiene tu mente. But he says, if you do that, because you are making effort, you are being artificial, you are not trusting how it is, Pero lo que dice es que si tú haces algún esfuerzo, dado que este es artificioso, estás intentando que no esté eso, then although the thoughts and feelings and sensations are arising and passing, like the waves coming in and out of the ocean, entonces aunque los pensamientos, sentimientos, sensaciones surjan y pasen como las olas del océano, because you're fixating on the shape of the wave and saying, this isn't right, dado que te estás fijando en la forma de la ola, diciendo, esta forma de la ola no es correcta, your very arousal into changing something entonces te surges, te encuentras en intentar cambiar las cosas, blocks you seeing that the wave goes free by itself. eso te bloquea de ver que la ola se va por sí misma, It just goes. simplemente se va.
when you start to see everything goes free by itself, Cuando tú empiezas a ver que todo se libera por sí mismo, I don't need to do anything. no necesito hacer nada. The ego has less and less responsibility. El ego tiene menos y menos responsabilidad. Then you really relax and you're part of the movement of the co-emergent field. Y entonces aprendes a relajarte y eres parte del movimiento del campo coemergente. But as long as you situate yourself apart from what is occurring and make judgments about it and then try to change it, Pero en el momento en que te sientes separado de lo que está sucediendo y emites juicios sobre lo que hay y entonces intentas cambiarlo, your own attempt to help will be the cause of harm. tu propio intento de ayudar va a ser la propia causa de dañar. So he says, keep recollection and awareness in the fresh state of natural occurrence, the state free of strong grasping. Y entonces dice, mantener el reconocimiento y la presencia en ese estado fresco que ocurre naturalmente, el estado que no se puede atrapar. In turn, in this line is a rangbat in Tibetan, which means falling by itself, tumbling like a waterfall down a mountain. Y esto, en este verso, la palabra en tibetano es rampa, es decir, cayendo por sí mismo como una cascada que cae. The water is falling, the wind blows sometimes and it moves a little bit. El agua está cayendo y el viento pasa y a veces la mueve un poco. It comes as it comes. O sea, viene como viene. So he's saying that if you allow yourself to be present with however the mind is coming, Entonces lo que dice es que si tú permites tu mente estar presente con cualquier cosa que surja, everything is shown to you, todo se te muestra, so you don't need to grasp. así que no necesitas aferrarte a ello. You can't grasp the waterfall. No puedes aferrarte a la cascada. The water is going by. La cascada pasa. The flow of experience is unceasing. El flujo de la experiencia es incesante. No matter how quick you are at grasping, you won't catch the water. No importa cómo rápido tú seas intentando atrapar, no vas a conseguir atrapar el agua. What you might catch is an idea, Lo que puedes atrapar es una idea, something moving in the flow. algo que se mueve dentro de la corriente. Or when you catch the idea, Pero cuando tú atrapas una idea you find also it's not really there. y encuentras también que no está ahí. Ah, now I understand. Sí, ahora entiendo. That's a thought, Es un pensamiento and it's gone. y luego se ha ido. It is always going. Siempre está yéndose. The content and the field and the ground are together. El contenido y el campo y la base están juntas. Because we are used to being the isolated individual, we think that the content of the mind is the most important thing. Dado que estamos acostumbrados a sentirnos como un individuo aislado, pensamos que el contenido de la mente es lo más importante. What thoughts are arising for us, ¿Qué pensamientos surgen para nosotros? what we are thinking, Lo que estamos what we are pensando, planning. lo que estamos planeando. But all of these, as phenomena, are vanishing. Pero todos ellos como fenómenos están desapareciendo. So he says, don't try to hold on to it because you never get anything. Y entonces nos dice, no intentes agarrarte a ellos porque no vas a conseguir nada. It's always gone. Siempre se han ido. If you trust, something new will arise. Si tú confías, va a llegar algo nuevo. You will be there. Tú vas a estar ahí. And when you're there, you're able to respond. Y cuando estés ahí, vas a ser capaz de responder. In that sense, you move from being a settled farmer to being a nomad. Y en ese sentido, dejas de ser un granjero establecido a convertirte en un nómada. The nomads take the sheep and the goats and the cattle up to the high plains in the summer where the grass is.
Y los nómadas llevan al ganado, a las cabras, a las ovejas, arriba a las montañas, en verano, donde está el césped, la hierba. The farmer down in the plains has to wait and hope that the rain will come. Y el granjero abajo en la llanura tiene que esperar a que venga en algún momento la lluvia. Go where the grass is. Ve dónde está la hierba. Be where it is. Estate donde está. Rather than saying, here I stand. En vez de decir, aquí me quedo. I put a wall around my field. Pongo una valla alrededor de mi campo. It is my field. Es mi campo. Full of weeds, but my field. Lleno de malas hierbas, pero mi campo. It's not so useful. Eso no es tan So then, verse 20, Entonces, la estrofa 20, if you awaken to the falsity of your confused existence, you are Buddha, free of ground and root. si despiertas a la falsedad de tu existencia confusa, eres un Buda libre de base y raíz. So we have the actual ground and the false ground. Así que tenemos la base real y la base falsa. As he's been showing in various ways, the actual ground of our experience is the spacious awareness of the mind. Como se ha mostrado de diversas maneras, la base real es una presencia abierta y espaciosa. The false ground is I, me, myself. Y la base falsa es yo, mí, yo mismo. Who are you? ¿Quién eres tú? I am me. Yo soy yo. I am just me. I've always been me. Yo soy solo yo siempre he sido yo. This feels like something quite stable. Esto se siente como algo bastante estable. And because I'm me, this is what I do. Y dado que soy yo, esto es lo que yo hago. So what I do seems to be like a plant growing out of the ground of me, which spreads out like a root with a stalk and a flower. Así que lo que yo hago parece como una planta que surge de mí y entonces yo soy la raíz y surge un tallo y las hojas. I do this because I'm me. Yo hago esto porque yo soy yo. And I am me because I do this. Y yo soy yo porque yo hago esto. This is called stupid. Esto se llama estupidez. But we believe this. Pero no lo creemos. My activities are a mirror that show me myself, Mis actividades son un espejo que muestran cómo yo soy. and I reveal my activities to myself. Y yo revelo mis actividades, me las revelo a mí mismo. This is the false ground, Esta es la base falsa. the ground constructed out of concept, La base construida a base de conceptos, memory. recuerdos. It's a formulation. Es una formulación. It forms itself by an investment, Se forma a sí mismo a base de una inversión. and this is false. Y esto es falso. And it requires us to keep maintaining it because it's false. Y nos requiere que sigamos manteniéndola porque es falsa. Whereas the natural state is not false. Mientras que el estado natural no es falso. So if you awaken to how you are false, Así que si te despiertas a cómo tú eres falso and if you stop indulging the falsity, y tú paras de alimentar esa falsedad, how it is now obvious. ¿cómo es? Entonces es obvio. The only reason you didn't feel at home in how it is because you were trying to be something else. La única razón en la que tú no estabas en paz de cómo es porque tú estabas intentando hacer otra cosa. And how it is what is called Buddha. Y cómo es lo que se llama el Buda. So then in verse 21 he says, there is no other way but to understand yourself. Y entonces en el verso número 21 dice, no existe otro camino más que el de entenderse a uno mismo. Going to Mount Kailash won't make you enlightened. El ir al monte Kailash no te va a proporcionar la iluminación. Building a stupa won't make you enlightened. Construir una estupa no te va a iluminar. Offering lots of money to some important lama won't make you enlightened. Ofrecer un montón de dinero a algún lama importante no te va a proporcionar la iluminación. Doing lots of mantras won't make you enlightened. Hacer un montón de mantras no te va a proporcionar la iluminación. So we have to understand why.
Así que tenemos que entender por qué. Because there are two aspects, stillness and movement. Porque hay dos aspectos, la quietud, movimiento. There is, if you like, dirty movement and lovely movement. Y hay, si queréis, movimiento sucio y movimiento encantador. Dirty movement involves cheating and lying and spend your life trying to make money and so on. El movimiento sucio es engañar, mentir, intentar hacer dinero, todo este tipo de cosas. Worldly movement that just goes round and round in circles. Movimiento mundano que va girando, dando vueltas. But now you're going to do holy movement, sacred movement. Y ahora vas a hacer movimiento sagrado, movimiento santo. You make prostration, Haces postraciones, learn to construct a mandala, aprendes a construir un mandala, visualize many things. visualizas muchas cosas. These are all movements of the mind. Todo esto son movimientos de la mente, They are holy. son santos, But they are movement. pero son movimientos. Movement is not the same as stillness. Movimiento no es lo mismo que quietud. If you want to be still, doing movement won't really lead you there. Si quieres estar quieto, hacer movimiento realmente no te va a conducir ahí. If you want to find stillness, stop identifying with movement. Si quieres conseguir la quietud, para de identificarte con el movimiento. But this is very important movement. Pero este es un movimiento muy importante. My Lama said if I do a million mantras, I will be enlightened. Mi lama me dijo que si yo hago un millón de mantras, yo me iluminaré. How? ¿Cómo? This is called movement. Esto se llama movimiento. Breath is going in and out, throat is going up and down, vibration is being set in the air. La respiración entra y sale, la vibración hace que se mueva el aire. Movement influences other movement. Un movimiento influencia otros movimientos. The world is made of movement. El mundo está hecho de movimiento. When you move in a useful way, it impacts the field of movement and you get good results coming. Si tú utilizas el movimiento de maneras útiles, eso impacta en el campo y tienes buenos resultados. This is called compassion. Esto se llama compasión. Compassion is not the same as wisdom. La compasión no es lo mismo que la sabiduría. Wisdom is understanding the basis of movement. La sabiduría es entender la base del movimiento. But when you're moving, you don't recognize you're moving. Pero cuando te estás moviendo, no reconoces que te estás moviendo. You're just doing what has to be done. Tú solo estás haciendo lo que tienes que hacer. If you want to understand the nature of stillness, Así que si quieres entender la naturaleza de la quietud, you have to relax. tienes que relajarte. When the bus comes, don't get on. Cuando viene el autobús, no te montes. Don't even get on a bicycle. No te montes ni siquiera en una bici. Thoughts, feelings, and so on are arising, and then they come. Siéntate, surgen pensamientos, sentimientos, todo eso, y luego se van. You didn't move. No te moviste. The thought moved. El pensamiento se movió. That's what movement is. Bueno, eso es lo que es el movimiento. I'm still. Yo estoy quieto. The thoughts, the movements, sensations, memories, plans, hopes, fears, ideas move. Los pensamientos, los planes, las sensaciones, las emociones, los planes, los miedos, todo eso se mueve. But my awareness is here. Pero mi presencia está aquí. I didn't get on the bus. No me subí al autobús. The bus is always going through the still, quiet land. El autobús siempre pasa a través de la tierra quieta y callada. They're not fundamentally in opposition. No están en una oposición fundamental. But by making effort, by trying to change things and trying to do things, Pero al intentar cambiar las cosas, al hacer esfuerzo, you are in the house of movement. estás en la casa del movimiento. It's not a very complicated idea. No
idea muy complicada. So, although there are many kinds of meditation practices, Así que, aunque hay un montón de diferentes prácticas de meditación, you have to understand what their function is. tienes que entender cuál es su función. In the Tibetan tradition, there are many pujas or ritual visualization systems with offerings and so on. En la tradición tibetana hay un montón de pujas o rituales de ofrecimiento y cosas que se pueden hacer. The general name for this is Trini, El nombre general para todo esto es Trini, which means movement, que significa movimiento, activity. actividad. That's what it is. Eso es lo que es. Doing a mantra is an activity. Hacer un mantra es una actividad. Mind is visualizing something, mouth is saying something, fingers doing the mala round and round. La boca diciendo cosas, la mente visualizando cosas, el dedo con el mala pasando cuentas. But our goal is to relax into natural unborn awareness. Pero nuestro objetivo es relajarnos en la presencia abierta y no nacida. There is no method to do that No hay ningún método para hacer eso, because it's done by not doing. porque se hace no haciendo. This is sometimes called gomedigo, the meditation of non-meditation. Esa veces se llama gonmético, Yeah. la meditación de no hacer meditación. We're not trying to achieve anything. No estamos intentando lograr nada. With many kinds of meditation, before you sit down, you know exactly what you're going to do. Con muchos tipos de meditación, antes de sentarte, tú sabes exactamente qué es lo que vas a hacer. Because you know what the object or the focus of the meditation is. Porque tú sabes cuál es el objeto o el foco de la meditación, ¿sabes cuál es? I'm going to focus on my breath. I'm going to focus on visualizing Padmasambhava. Voy a enfocarme en mi respiración, voy a enfocarme en visualizar Padmasambhava. But in this Dzogchen practice, we focus on whatever arises. Pero en la práctica del Dzogchen nosotros nos enfocamos en cualquier cosa que surja. Nothing to prepare in advance. No tenemos nada que preparar por adelantado. Just whatever comes, I'm here too. Cualquier cosa que surja, aquí estoy para ello. I'm in the gang. Yo soy de la banda. Is this what we're doing? Okay. ¿Esto es lo que nosotros hacemos? Venga, vale. Whatever happens, we're here. Cualquier cosa que suceda, estamos aquí. It doesn't matter what happens. No importa lo que pasa. The being here-ness is the key. El hecho de estar aquí es la clave. And how are we going to be here? ¿Y cómo vamos a estar aquí? The mind is always here. La mente siempre está aquí. Without the mind, we wouldn't be here. Sin la mente no estaríamos aquí. So we are already here. Así que ya estamos aquí. How do we find ourselves being here? ¿Cómo nos encontramos nosotros mismos estando aquí? By not getting on the bus. No subiéndonos al autobús. The bus doesn't go here. El autobús no nos lleva aquí. The bus goes from here to there. El autobús va de aquí a allí. Don't get on the bus. No te subas al autobús. You're here. Estás aquí. It's that simple. Es así de simple. That simple. Así de simple. Don't get on the bus. No te subas al autobús. Don't merge in the thought. No te entregues al pensamiento. Don't push the thought away. No te separes el pensamiento. Merging and rejecting are two forms of movement. Pushing away, pulling in. Entregarte o rechazar el pensamiento son tipos de movimiento. Acercarlo o rechazarlo. From the very beginning, the mind is here. Desde el mismo principio la mente está aquí. We are here. We are not dead. This is the mind. Estamos aquí, no estamos muertos, está en la mente. Experience is coming and going, moving and changing moment by moment. Experiencias que van y vienen, movimientos que van y vienen continuamente. Movement within the space of the mind. Movimiento dentro del espacio de la mente. To find the space of the mind, relax the identification with movement. Para encontrar el espacio de la mente, relaja la identificación con el movimiento de la mente. Don't do anything. No hagas nada. No hagas nada. Just trust. It's okay. Simplemente confía. Está bien. Nothing to do. Nada que hacer. Of course, that's quite hard Por supuesto, eso es difícil. because our identity, ego identity, is made out of movement.
porque nuestra identidad del ego se construye con movimiento. I looked before the break about what happens for steel workers and miners when the factory closes. Lo vimos antes del descanso, qué es lo que le pasa a los mineros o a los trabajadores del acero cuando su trabajo se acaba. Losing your job is linked to losing your identity. Perder tu trabajo está ligado con perder tu identidad. So we do the meditation, nothing for you to do. Así que hacemos la meditación y no hay nada que tengamos que hacer. Then you start to feel the shimmering anxiety at the root of the ego. Y entonces empiezas a ver la ansiedad temblorosa del ego. This is the impulse that takes us back into identification and the movement of the mind. Este es el impulso que nos lleva de nuevo a la identificación con el movimiento de la mente. So again and again we enter the practice, relax, and continue to relax in the face of all the urges and impulses to get involved. Así que una y otra vez entramos en la meditación y nos relajamos delante de todos los impulsos para involucrarnos en hacer cosas. This is what he said. There is no other way but to understand yourself. Eso es lo que dice, no hay otra manera salvo entenderte a ti mismo. It is your mind which is the site of enlightenment. Es tu mente el lugar de la iluminación. Now the teaching on Dzogchen is different from that of other systems. Y ahora la enseñanza del Dzogchen es diferente de la que dan otros sistemas. There are many paths towards enlightenment. Hay muchos caminos hacia la iluminación. Transforming samsara into nirvana. Transformar el samsara en el nirvana. But in the Dzogchen teaching, it says, if you have a piece of coal and you wash it for years, it is still black. Pero en la enseñanza Dzogchen se dice que si tienes un trozo de carbón y lo lavas, después de muchos años sigue siendo negro. Coal doesn't have the nature of chalk. El carbón no tiene la naturaleza de la tiza. It doesn't become white by washing. No se vuelve blanco lavándolo. The ego doesn't have the nature of enlightenment. El ego no tiene la naturaleza de la iluminación. You, as ego, will never be enlightened. Tú, como un ego, jamás te puedes iluminar. Don't worry. No te preocupes. Your mind is already enlightened. Tu mente ya está iluminada. So, instead of trying to make the ego enlightened, which no one ever can do, así que en vez de intentar que el ego se ilumine, lo que nunca nadie podrá hacer, it's better to be where the light is. es mejor estar donde está la luz. People spend a lot of time trying to improve themselves. La gente pasa mucho tiempo intentando mejorarse a sí mismos. 50 years of self-improvement followed by dementia. 50 años de automejoramiento se terminan en demencia. It's washed away. Se ha sido lavado. All our activity is like sandcastles. Toda nuestra actividad es como castillos de arena. The tide comes in, Llega la marea the construction is washed away. y la construcción ha sido lavada. You can't make enlightenment. No puede fabricarse la iluminación. So this tradition we say Yene Sanje. Buddhahood is there from the very beginning by itself. That is what the Buddha nature is. En esta tradición entonces se dice Yene Sanje, es decir, la iluminación ha estado siempre ahí desde el principio, no puede fabricarla. It doesn't need to be improved. No necesita ser mejorada. It just needs to be allowed to be what it is. Simplemente se le tiene que permitir ser lo que es. So don't falsify it Así que no la falsifiques, by trying to improve something which is already completed. intentando mejorar algo que ya es completo. The mind itself is Dzogpa Chenpo, complete. La mente en sí es Dzogpa Chenpo, completa.
But maybe a few flowers on the edge would be nice. Pero quizá un poco de flores en el borde sería agradable. And I have this very nice perfume. If we just add a little of that, oh, that's good. Y yo tengo este perfume tan bonito, si lo añadimos, qué bien. Not necessary. No es necesario. All that's required of us is that we relax and become who we already are. Todo lo que se requiere de nosotros es que nos relajemos y que nos volvamos quien somos. Okay, I want to help. What do I have to do? Vale, quiero ayudar. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? You don't have to do anything. No tienes que hacer nada. How can I do that? ¿Y cómo puedo hacer eso? You get a bit twitchy. Y entonces tiemblas un poco. That's the difficult part of the path. Esa es la parte difícil del camino. This is a path that's not going anywhere. Este es un camino que no va a ningún sitio. If you had to build a stupa, you could mobilize your energy. Si tienes que construir una estufa, así puedes movilizar toda tu energía. You begin at the beginning and you go on to the end. Finish. Good. Empiezas con el principio y terminas en el final. See, but the mind is already complete. Pero la mente ya está completa. The ego is irrelevant El ego es irrelevante for the purposes of enlightenment. con el propósito de la iluminación. Our ego is our connectivity. Nuestro ego es nuestra conectividad. It's our site of participation in the world with others. Es el lugar de nuestra participación en el mundo con los demás. It's for others. Es para otros. But when it's self-reflective, Pero, self-reflexive, pero es cuando es autorreflexivo, then there's a confusion in the function of the ego. entonces hay una confusión en la función del ego. I'm for myself, and I need to improve myself because something is lacking. But the thing that is lacking is space. Yo soy para mí mismo y el hecho de que yo necesito mejorarme a mí mismo porque algo falta, pero lo que falta es espacio. And the space is already all around, it's everywhere. Y el espacio está ya en todos lados, está por todos lados. Space just is. El espacio simplemente es. So the ego's effort to improve itself is the door closed on awakening to your own nature. Así que el ego intentando mejorarse continuamente a sí mismo en la puerta cerrada de tu camino hacia la iluminación. So it's very important to follow the logic of this understanding. It's a completely clear line. Everything fits together perfectly. Y así que es muy importante seguir la lógica de este entendimiento. Es una línea clara que encaja perfectamente. But it's not similar to other kinds, aspects of Buddhism you can read. Pero no es similar a otros aspectos del budismo que podemos leer. Recognizing your mind as Samantabhadra, you will see your own face. Cuando reconozcáis vuestra mente como Samantabhadra, veréis vuestro propio rostro. Your mind is Samantabhadra. Remember, Samantabhadra, the word means always good. La palabra Samantabhadra, recordad, significa siempre bueno. So we have these two aspects, the mind and the content of the mind. Así que tenemos estos dos aspectos, la mente y el contenido de la mente. The content of the mind is changing. El contenido de la mente está cambiando. As we know, it's not always good. Y como nosotros sabemos, no siempre es bueno. Sometimes it's shit. A veces es mierda. It doesn't feel very nice to be ourselves. No se siente muy agradable ser uno mismo. So how do we recognize that our nature is always good? Entonces, ¿cómo reconocemos que nuestra naturaleza siempre es buena? The always good is the mind which is always open. El siempre bueno es la mente que siempre está abierta. The mirror is always good. El espejo siempre es bueno. The reflection may be good or bad, ugly or beautiful, whatever. El reflejo sí puede ser bueno, malo, feo, bonito, cualquier cosa. The qualities of the reflection don't alter the nature of the mirror. Las cualidades del reflejo no alteran la naturaleza del espejo. On a good day, you might feel relaxed and friendly and want to be with people. On a bad day, you want to stay at home and not answer the phone. En un buen día tu cuerpo te sientas relajado y abierto y quieres estar con la gente. En un mal día te sientes cerrado y te quieres quedar en casa y no contestar el teléfono. This is the content of the mind. Ese es el contenido de la mente.
it doesn't alter the nature of the mind, the openness of the mind. No altera la apertura a la naturaleza de la mente. The mind is the hospitality that allows you the privilege of having a bad day. La mente es la hospitalidad que te permite el privilegio de tener un mal día. Worries are admitted. Se admiten las preocupaciones. In this restaurant, you can bring children, dogs, cats, whatever you like. En este restaurante puedes traer a los niños, los perros, los gatos, lo que quieras. It's like that. Es así. Seeing your nature is always good means opening to the unborn mind itself. Ver que tu naturaleza es siempre buena es abrirte a la mente no nacida en sí. But if you fixate on the content of the mind, how you feel, Pero si te quedas fijado en el contenido de la mente, cómo te sientes. oh, my back is sore, Oh, me duele la espalda. that is sensation Eso es una sensación. and conceptual apprehension of the sensation. Y una aprehensión conceptual de la sensación. Both will change with time. Y ambos cambiarán con el tiempo. The mind is still open. La mente sigue todavía abierta. Don't get caught up in the content. Allow whatever comes to come, whatever goes to go. No te quedes atrapado en el contenido, permite que cualquier cosa que surja venga y cualquier cosa que se vaya, se vaya. This is the actuality of your existence. Esta es la realidad de tu existencia. Then he says, if this is not directly experienced, you will be confused by wrong thoughts and will identify yourself with whatever confused thoughts arise. Y entonces dice, pero si no lo experimentáis directamente, os confundirán los pensamientos erróneos y os identificaréis con cualquier pensamiento confuso que surja. This sentence is not very well translated. Esta frase no está muy bien traducida. It says, if this is not experienced. Dice, si esto no se experimenta. Before I would have translated, it says, if this is not realized. Antes yo hubiese traducido, si esto no ha sido realizado. But to realize means to make real. And real means substantial. Pero realizar significa convertir en real, y real significa sustancial. Real, so it's not, realize is not a helpful word for us. Así que realizar no es una palabra útil para nosotros. But experience also is a bit difficult because it has a sense, I will experience this. Pero experimentar también es un poco difícil porque tiene el sentido de decir yo voy a experimentar esto. Have you experienced the amazing smell that there is in the small street in the town which is full of orange blossom trees? ¿Habéis experimentado este maravilloso olor que hay en la ciudad lleno de azahar? We walked down from the citadel and entered the street and suddenly we experienced this incredible perfume. Bajamos el otro día de la ciudadela y al entrar en la ciudad experimentamos este olor increíble de azahar. So we don't experience our mind in the same way. No experimentamos nuestra mente de esa misma manera. I don't know any language where we could describe this accurately. No sé en ningún idioma cómo podemos describir esto de manera certera. So I moved more from a kind of more and more towards a sort of ontological language. Así que he ido acercándome más bien a un tipo de lenguaje ontológico. So it would be more like if you don't allow yourself to be as you are. Y sería más bien como si no te permites ser como tú eres. But being is not like being a good student. Pero ser no tiene que ver con lo de ser un buen estudiante. It's like I said, be natural. Es como decir, tú sé natural. Very difficult. Muy difícil. You just find yourself being natural. Simplemente te encuentras a ti mismo siendo natural. By not overstimulating yourself, you relax into just playing, the way you can see the lovely children playing in the square down. Al no sobreestimularte, te encuentras en un estado relajado, del mismo modo que ves a los niños jugando ahí en el parque. So
that's really what is implied. It's like, allow yourself just to relax into it. Y eso es lo que está implicando. Relájate a ti mismo dentro de ello. And allowing, there's a kind of giving up the effort. Y al permitirlo, estás como soltando el esfuerzo. Stop struggling. Parar de seguir intentándolo, de esforzarte. When the Dominicans were active in the Inquisition, Cuando los dominicos eran muy activos en la Inquisición, they would present the instruments of torture to the penitent or semi-penitent. y le presentaban los instrumentos de tortura al penitente o al semipenitente. And if there was a resistance, Y entonces si había una resistencia, they would say, well, we'll have to relax you. y entonces le dirían, bueno, te vamos a tener que relajarte. Because when you give someone enough pain, they collapse. Porque cuando tú le das a alguien el suficiente dolor, colapsan. It's not like that. Pues no es así. It's not like that. No No es así. struggle, no pain, no effort. No esfuerzo, no dolor, no esfuerzo. We have this simple saying, no pain, no gain. Tenemos este sencillo dicho, sin dolor no hay ganancia. But you already have your Buddha nature. Pero tú ya tienes tu naturaleza búdica. You don't have to gain it. No tienes que ganarla. Therefore, pain is unnecessary. Por lo tanto, el dolor es innecesario. So he says, but if you don't really just relax and open into this, you will be confused by wrong thoughts and identify yourself with whatever confused thoughts arise. Y entonces lo que dice es eso. Pero si no lo experimentáis directamente, os confundirán los pensamientos erróneos y os identificaréis con cualquier pensamiento confuso que surja. Because in a sense, we only have these two options. Porque en un sentido solo tenemos estas dos opciones. Either we're merged with thoughts, just being me, myself, O por un lado nos entregamos a los pensamientos y entonces soy yo, or we relax in the spaciousness through which all these thoughts and feelings arise. o nos relajamos en esta espaciosidad en la que todos los pensamientos, sensaciones surgen. With the second path, the space and the movement are now integrated. You still go to work and can drive a car and so on. En la segunda parte, en el segundo camino, el espacio y el movimiento están integrados y eso no te impide seguir yendo a trabajar, conducir un coche y todo eso. But you're not trying to work out what has to be done. Pero no estás intentando averiguar qué es lo que hay que hacer. You're not relying on thoughts for meaning. No descansas en los pensamientos para encontrar sentido. And so thoughts are no longer being perverted from their actual function, Y entonces los pensamientos ya no se pervierten de su función real, which is to be communicative. que es ser comunicativos. They are an aspect of compassion. Y son el aspecto de la compasión. So he's saying, again and again, you have to keep relaxing, because every time you are self-forgetful, you will be in this matrix of self-constitution as something. Y entonces lo que dice es que una y otra vez te tienes que relajar porque cada vez que te olvidas, te construyes de nuevo esa identidad y te vuelves confuso. In the next verse he explains this further. Y en el siguiente verso explica esto un poco más. With reliance on notions of I and me, all phenomena, whether outer in the world or inner in the mind, fixed like the sky or the earth, or moving, rivers, waterfalls, everything that appears, are perceived as existing as real entities. Entonces dice, cuando nos basamos en los conceptos de yo y mí, todos los fenómenos, bien sean exteriores en el mundo exterior o interiores en la mente, fijos como en el cielo o la tierra, o en movimiento como los ríos, las cascadas, todo lo que aparece se percibe como existente a modo de entidades reales. If I'm drunk Si yo estoy borracho and I don't stop drinking, y no paro de beber, I will continue to be drunk.
voy a continuar borracho. In order to stop being drunk, all I have to do is stop drinking. Todo lo que tengo que hacer para dejar de estar borracho es dejar de beber. He said, if you are drunk on thoughts, Dice, si tú estás borracho de pensamientos, I exist. yo existo. Strong alcohol. Alcohol fuerte. I, me. Yo. There's no water in this wine. No hay agua en este vino. On the basis of that is real, that is real, that is real. And we are drunk with the impact of these many different things. Con esa base tú dices, esto es real, esto es real, esto es real. Y nos emborrachamos llenos de cosas reales. We are intoxicated. Estamos intoxicados. Which means toxic. ¿Qué significa We are tóxico? poisoned Estamos envenenados by this false belief about the true, separate, substantial existence of myself and all other phenomena. con esta concepción falsa de la naturaleza propia y de la naturaleza real de todos los fenómenos. If we want the symptoms of toxicity to be resolved, we have to stop taking the poison. Si queremos que los síntomas del envenenamiento se vayan, tenemos que dejar de tomar el veneno. Now, the difficulty with this is that we think the toxic substance is medicine. Entonces la dificultad aquí es que pensamos que la sustancia tóxica es medicina. Because he then says, if you have this belief in the true existence of things, each thing is named and labeled and its qualities are enumerated. Y entonces lo que dice es que si tenemos esta creencia en las cosas, nombramos y etiquetamos cada cosa y enumeramos sus cualidades. My capacity to know what things are and the differences between people, this is my intelligence. Mi capacidad de saber lo que son las cosas y las diferencias entre las personas, esta es mi inteligencia. So this is a very challenging notion. Así que esto es una noción muy retadora. It says we are intoxicated, we are poisoned by our own intelligence, Estamos intoxicados, estamos envenenados por nuestra propia inteligencia, which misapprehends how things are. que malinterpreta cómo son las cosas. In English we have the saying that you can know the price of everything, but the value of nothing. En inglés tenemos un dicho que puedes conocer el precio de cada cosa, pero el valor de nada. So that's what he's saying. You can know the price, you can put the name, you can evaluate, you can give it all sorts of ratings. Eso es lo que dice, que tú puedes conocer el precio, tú puedes evaluar, tú puedes colocarlo en una escala, But you lack the aesthetic appreciation to really value what is occurring. pero careces de la apreciación estética de saber exactamente qué es lo que está pasando. Because what things actually are is the radiance of the Buddha mind. Porque lo que las cosas realmente son es la radiación de la mente del Buda. So then in the next verse he says, whatever appears is taken to be a variety of external objects. Y entonces, lo que dice en el siguiente verso es... Lo que dice, todo lo que aparece se percibe como una variedad de objetos externos. So when we look out the window, this is what we see. We see houses, people, trees, cars, and so on. Y eso es lo que dice, cuando miramos por la ventana, todo lo que vemos es casas, árboles, coches, gente. And they appear to be strongly real for us. Y se aparecen como fuertemente reales para nosotros. The car doesn't call itself a car. El coche no se llama a sí mismo un coche. We say this is a car. Nosotros decimos esto es un coche. We are naming and labeling all of these things. Nosotros estamos nombrando y etiquetando todas estas cosas. The substance and the essence of all of these phenomena is in your own mind. La sustancia y la esencia de todas estas cosas está en tu propia mente. When you don't recognize this, then you're stuck as a thing in a world of things. Cuando tú no reconoces eso, tú estás atrapado como una cosa en un mundo de cosas. These
seemingly external objects are then evaluated and held to be truly existing. Y entonces, a partir de ahí, los evaluamos y los consideramos como verdaderamente existentes. So then he says, subtle and insistent thoughts keep occurring, and we follow after whatever arises, whatever we recollect. Entonces dice, los pensamientos sutiles e insistentes no cesan de surgir y vamos detrás de todo lo que se manifiesta tras cualquier cosa que recordamos. Because as soon as you apprehend something, to remove the terror of the somethingness of the world, which is quite shocking. Porque en el momento en que aprehendemos algo, quitar el terror de que hemos conseguido algo del mundo, You tame it, you domesticate it by incorporating it into your narrative. lo domesticas al incorporarlo a tu propia narrativa. Oh, the houses here are really nice, they're a bit like the ones in the next village. Oh, las casas de aquí son muy agradables, son como las del pueblo de al lado. Have you been there? It's really pretty. Has estado allí, son muy bonitas. Like the Japanese are incredibly good at wrapping up presents. Como los japoneses, que son increíblemente buenos en envolver regalos. Beautiful paper and tie, wonderful bows, it's exquisite. Papeles muy bonitos y les atan unos lazos preciosos, son exquisitos. So this is what we do with our stories. We wrap every aspect of the world inside them. Y eso es lo que hacemos con nuestras historias. Envolvemos todos los diferentes aspectos del mundo dentro de ellas. And by doing this, this makes all this weird stuff less strange. Y al hacerlo, convierte todas estas cosas tan raras menos extrañas. In the development of European literature, we had the Gothic period with Mary Shelley and so on. En el desarrollo de la literatura europea tenemos el periodo gótico con Mary Shelley y todo ello. Frankenstein, Dracula and so on. Frankenstein con Drácula y todo eso. This is a kind of a shadow reaction to the modernist cult of industrialization. Esta es una especie de sombra moderna al culto de la industrialización. It's a sort of return of the repressed. Es el retorno del reprimido. That what you make will not stay just the way you made it. It will take on a life of its own. Es decir, lo que tú fabricas no se va a quedar tal como lo fabricas, sino que va a tomar una vida por sí mismo. Like in the ballet, the Nutcracker. Como en el ballet El Cascanueces. So this indicates the sense of really the strangeness of the world. Esto indica realmente la extrañeza del mundo. Are we sure that things are what we take them to be? ¿Estamos seguros que las cosas son lo que nosotros tomamos que son? So we need to wrap more and more narrative around. Así que necesito envolverlas con más y más narrativa. Otherwise, how do we live? Porque si no, ¿cómo vivimos? So when the Germans invaded France, Así que cuando los alemanes invadieron Francia and Marshal Pétain set up the Vichy government, y Martial Pétain estableció el gobierno en Vichy, there were various small resistance movements, había unos pequeños movimientos de resistencia, but many people collaborated. pero mucha gente colaboró Parallel government set up. y se estableció un gobierno paralelo. Towards middle period of the war, General Charles de Gaulle, who was living in London, was tried to organize the various resistance groups in France. Y entonces, más o menos a mitad de la guerra, el general Charles de Gaulle, que está viviendo en Londres, intentó organizar todos los diferentes movimientos de resistencia. And after there had been the Allied landing, mainly American and British troops, through Normandy, the liberation of France, Y entonces, después del desembarco en Normandía, principalmente de tropas norteamericanas e inglesas, para la liberación de Francia, there came the day of the liberation of Paris. llegó el día de la liberación de París. The French troops led the way.
Las tropas francesas conducían el camino. Not many of them, but anyway, they were at the front. No muchas de ellas, pero en cualquier caso estaban delante. And at the front of the French troops was General Charles de Gaulle, Y delante de las tropas francesas estaba el general Charles de Gaulle, the liberator of France. el liberador de Francia. And he gave a speech. Y él dio un discurso. France has been liberated by the French. Francia ha sido liberada por los franceses. Now, if you ever watch Hollywood movies, you know this is not quite true. Y si alguna vez habéis visto alguna película de Hollywood, sabéis que esto no es verdad. The French have been united in their struggle for freedom. Los franceses han estado unidos en su esfuerzo por la liberación. Not quite true. No, totalmente verdad. History was rewritten La historia fue reescrita, so that at the end of the war, our national dignity survives intact. de manera que al final de la guerra nuestra dignidad nacional permanezca intacta. Who needs truth when you have a good story? ¿Quién necesita la verdad si tienes una buena historia? This is the world of the ego. Este es el mundo del ego. All kinds of terrible things were covered up. People who had big associates of the Germans were back in the government in France. Todo tipo de cosas fueron tapadas. Gente que fueron unos grandes asociados a los alemanes se pusieron luego en el nuevo gobierno. Reinventing themselves. Se reinventaron a sí mismos. So, this is the play of signifiers. Este es el juego de los significantes. This is the way we can cheat ourselves. Esta es la manera en la que nosotros podemos engañarnos. Because the ego needs to feel in charge of all this stuff. Porque el ego necesita estar a cargo de todas estas cosas. And if the French had had to think half the country was Nazi, Y si los franceses llegan a pensar, pues la mitad del país se volvió nazi, then you have civil war. Then you have people being murdered and all the rest of it. entonces hubieses tenido una guerra civil y la gente hubiese sido asesinada por todo el país. Better to smooth it over. Es mejor suavizarlo. You have some similar stories in Spain. Y si vosotros tenéis historias similares en España, We human beings cannot bear too much reality. nosotros los seres humanos no podemos soportar demasiada realidad. And this is why meditation is important. Y eso es por lo que la meditación es muy importante. Because it's not trying to establish the truth through confrontation and differing opinions and views. Porque no está intentando establecer la verdad a través de la opinión y confrontar diferentes puntos de vista. As he says, subtle and insistent thoughts keep occurring, and we follow them, and they create our world. Y dice, los pensamientos sutiles e insistentes no cesan de surgir, y entonces creamos continuamente nuestro mundo. All kinds of different histories of the last 100 years of Spain, and last 100 years of France and Britain and Germany and so on. Hay un montón de todo tipo de historias, de los últimos 100 años de España, últimos 100 años de Francia, o de Gran Bretaña, o de Alemania. Right-wing historians, liberal historians, communist historians, and so on. Historiadores de la derecha, historiadores liberales, historiadores comunistas. There is no end to this development of stories. No hay final a este desarrollo de historias. Okay? Relax, open. The clarity of the mind is like the depth of the ocean. Stories are like the waves on the surface. Entonces relájate, ábrete, y la claridad de la mente es como la profundidad del océano. Todas estas historias son como las diferentes olas encima, en la superficie. So this is very important for us. Esto es muy importante para nosotros. Our world is very amazing. Nuestro mundo es muy sorprendente. Now it's possible with satellite television to see many different news broadcasting companies. Ahora es muy posible con los sistemas de televisión por satélite el ver un montón de telediarios de diferentes compañías. Sometimes I watch the Russian news, Y a veces veo las noticias rusas, completely different from the British version. completamente distintas de la versión británica. Then I look at the French news, completely different from the British and the Russian. Y entonces veo las francesas, son completamente distintas de las británicas y las rusas. Then you look at Al Jazeera, completely different again.
Y entonces luego ves Al Jazeera y ves que son completamente distintas de nuevo. This is this world. It's like the Tower of Babel. Este es nuestro mundo, es como la Torre de Babel. What can you believe? ¿Qué puedes creerte? So in Occident, you don't have to believe stories. It's not about the dogma. Y en Dzogchen se dice, no tienes que creerte las historias, no tiene que ver con un dogma. Truth is not going to be established through stories. La verdad no se va a establecer con historias. But stop struggling, stop creating, stop being busy. Así que para de esforzarte, para de crear, para de estar ocupado. And allow yourself just to see the flow of experience. Y permítete ver solo el flujo de la experiencia. In the one who sees the flow of experience is the eye of the Buddha. Y aquel que ve el flujo de la experiencia es el ojo del Buda. Not looking at experience from a distance, No mirando hacia la experiencia desde una distancia, but seeing by being present in the moment of the unfolding of experience. sino ver al estar presente en el momento del despliegue de la experiencia. So that's probably enough for today. It's Sí. very thick soup. Así que eso probablemente es suficiente para hoy. Es una sopa bastante espesa. Takes some time to digest, Lleva bastante tiempo digerirla. but there's a beautiful evening to enjoy. Hay una buena tarde que disfrutar. And tomorrow morning we finish the text and we look a bit at meditation problems. Y mañana terminamos el texto y le echamos un vistazo a los diferentes problemas de la meditación. Starting at 9:30 in the morning, Empezaremos a las 9:30 de la mañana we will finish just at 1, y vamos a terminar a la 1 and then I move to the airport. y entonces me voy al aeropuerto. Enjoy your evening. Así que disfrutad vuestra noche.